que es un poco el corte que hacemos, porque tanto a nivel mundial, a nivel nacional, se produce el agotamiento de una forma de funcionamiento que tiene la economía y la sociedad, tanto en el capitalismo mundial como en la Argentina, una profunda crisis y una reestructuración. La reestructuración que vamos a analizar tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, en esos 50 años que tomamos el mundo, dijimos, bueno, vamos a ver los 25 o el último cuarto del siglo XX del mundo, para entender la crisis que se desata. Y hoy vamos a tratar de ver, bueno, lo que ha transcurrido en lo que va de este siglo. Y como, bueno, ¿qué tal? Como yo les había anticipado, no son buenas noticias, lamentablemente. Lo que pasa es que el análisis que uno tiene que hacer de la realidad es para decir lo que ve, no lo que le gustaría que... No para mentir, no se va a mentir, prenden los canales de televisión y todo eso y tienen todos los relatos de todos los gustos. Un poco como para retomar. Yo le había dicho que la forma de funcionamiento que tiene el capitalismo, como orden social, que tiene una base económica, que es la que define un poco cómo se estructura la sociedad, funciona de una manera muy expansiva, pero de forma cíclica, ¿sí? Con etapas, periodos muy expansivos y momentos donde se interrumpe y se produce una crisis. Esos periodos expansivos, en largo plazo, nosotros les llamamos modelo de acumulación, modelo económico-social, y es como identificar cómo funcionaba durante todo ese periodo ya sea la sociedad que analizamos a nivel mundial o a nivel nacional, ¿no? Entonces, decimos, a nivel mundial hubo una etapa de crecimiento importante, lo que se llama el modelo keynesiano, de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, donde el mundo, el capitalismo, se estructuró de una manera determinada, donde hubo fuerzas que impulsaron ese crecimiento, donde hubo elementos que permitieron la plena expansión del capitalismo, es decir, más ganancia, más venta, más productividad, más salario, más consumo, una determinada forma de participación del Estado, de distribución de la riqueza, que resolvió un problema que tenía el capitalismo ya en las primeras décadas del siglo XX, que fue tan expansivo y que llegó a ocupar todo el mundo, pero también tan desigual, que el problema que tenía es cómo lograr mercados para seguir expandiéndose cuando la distribución del ingreso no permitía que hubiera más consumidores. Entonces eso se resolvió con una forma de distribución del ingreso y de políticas económicas que crearon o recrearon mercado a partir de incorporar una parte de la sociedad que estaba excluida. El modelo fordista keynesiano, entonces, fue la forma en que resolvió el capitalismo eso con políticas desde el Estado que promovía el consumo y evitaba la... Buenas. Lo que vimos también es que todo modelo expansivo, toda etapa expansiva siempre va a tener como una vida donde hay, en principio, el despliegue, la expansión plena y el agotamiento y una crisis. ¿Por qué? Porque hay elementos que posibilitaron o permitieron la expansión, pero después se transforman en obstáculos. Cuando se transforman en obstáculos, quiere decir que ese periodo expansivo ya está agotado. El obstáculo tiene que ver con que de pronto hay algo que afecta la ganancia. Y la ganancia es la base sobre la cual se invierte y se mueve el sistema capitalista. Si no hay ganancia, algo va a pasar. Como pasó con la crisis del 30, como pasó en los años 70, cuando empezó a caer la tasa de ganancia en las actividades productivas en los países capitalistas centrales, es decir, que son los que marcan el rumbo, ¿no? ¿Recuerdan que hablamos de eso? Que hubo una serie de elementos que posibilitaron la expansión porque mejoraron la distribución del ingreso, de manera que más inversión genera más producción, pero esa más producción iba a tener más consumo porque había una parte de la población que consumía más, etcétera, etcétera. Pero a la larga eso terminó siendo un obstáculo. Esa distribución del ingreso empezó a afectar la tasa de ganancia en los países centrales. Y cuando eso pasa, algo va a pasar en este sistema porque funciona sobre la base de la búsqueda de la máxima ganancia. Y las políticas públicas también se basan en generar condiciones para que sea rentable la actividad económica, para que haya ganancia. Lo que pasa es que en la marcha del capitalismo, algo estábamos conversando acá con el amigo al principio, todo lo que era la competencia perfecta, llamado así, todos muchos competidores, fue generando mercados cada vez menos competitivos.
¿Por qué? Porque no todos ganan. Los que ganan van copando y controlando cada vez mayores porciones de mercados y de sectores. Eso se llama proceso de concentración y centralización de capitales. Cada vez son más grandes y cada vez son menos los que dominan la mayor parte de los mercados. Y esos son los que pueden imponer mejores condiciones en el reparto. ¿Cómo se reparte la riqueza en un sistema capitalista? En nuestra sociedad, ¿quién determina cuánto le toca a cada uno? Básicamente, mayoritariamente, los precios que cada uno logra cuando va al mercado. Yo vendo un producto, yo vendo un servicio, yo ofrezco dinero, tiene un precio que es la tasa de interés, y yo no tengo más que mi fuerza de trabajo, la vendo, bueno, tiene un precio que es el salario. Según lo que logra cada uno es qué pedazo de la torta le toca. En los mercados concentrados, el que reparte es el que tiene el poder. Las empresas, que llaman empresas líderes, formadoras de precios, etc. ¿no? Entonces, durante las crisis, las fases expansivas se interrumpen periódicamente por crisis, y durante la crisis hay un periodo donde se reestructura el sistema capitalista, la forma en que está funcionando, y se recrean las condiciones para volver a crecer. Y en cada reestructuración, en cada crisis, lo que sucede es que se profundiza el proceso de concentración y centralización. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de crisis hay una disminución de la demanda de la económica, los mercados se contraen, de manera que no hay lugar para todos. ¿Quiénes son los que sobreviven? Y los más poderosos, los que tienen mayor control, los que tienen más espalda financiera, esos son los que sobreviven. Y queda en el camino mucho, fundamentalmente el grueso de las pymes. Entonces, después de las crisis, los mercados son mucho más concentrados. Y la contrapartida de la concentración económica, que es cada vez mayor por esta dinámica que tiene el capitalismo, es una estructura social que es cada vez más desigual. ¿Por qué? Bueno, porque los sectores económicos más poderosos, que controlan la mayor cantidad de activos, te están dando instrucciones, no sé de dónde, ¿viste? De España. ¿Eh? Me están saboteando. Sí, sí. No están de acuerdo. No, no. En cualquier momento se corta. Profesor, disculpa. Sí, todo lo que usted quiera. Referir a las crisis, de inflación del capitalismo y de crecimiento, digamos. Las causas de esas crisis, digamos, son como intencionales por estos sectores que dominantes o que concentran, o tienen múltiples factores de las crisis. Claro, tiene que ver con... Bueno, buena. Está bien la pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Tiene que ver... Sí, pero está bien lo que decís, pero ¿se acuerdan que hablamos? ¿Qué pasó desde los... Vamos a marcar así. ¿Qué pasó desde mediados de los años 40 del siglo XX? Ahí se dio una fase expansiva. ¿Por qué esa fase expansiva fue tan importante? ¿Cómo se logró que se mantenga la mayor producción, la mayor inversión? La inversión es lo que genera más capacidad productiva. Más capacidad productiva genera crecimiento. El crecimiento genera más empleo, más demanda, más consumo, más ganancia que el móvil que lleva a invertir, ¿no es cierto? Eso con políticas activas que del Estado trataban de mantener esa demanda, pero el Estado, habíamos dicho, esto fue posible porque había una mejor distribución del ingreso, había que compartir el aumento de la productividad del trabajo entre trabajador y empresario. Y porque el Estado intervenía más, pero cobraba más impuestos. Entonces, eso fue el factor que potenció la expansión, pero también, a la larga, empezó a ser un problema. Porque la ganancia ya no crecía tanto como querían los empresarios. Y porque la ganancia estaba tocada por los impuestos. Entonces, ahí es donde empieza a ver el problema de hay obstáculos a la... Entonces, frente a esos obstáculos, ¿se acuerdan que dijimos qué pasa? Los empresarios dicen, bueno, si yo no tengo que pagar más a alguien, porque eso se pactaba en convenciones colectivas que eran parte de la legislación, de la estructura jurídica que no se podía desconocer, el empresario dice, bueno, tengo que pagar más, yo quiero ganar más, empiezo a aumentar los precios. Empezó a haber inflación a principios de los años 70. ¿Qué era, en ese caso, la inflación? Era un reflejo de que había problemas, no había acuerdo en la distribución del ingreso. Los empresarios están diciendo, no nos gusta, empezamos a aumentar los precios. Pero además, empezaron también a decir que si no ganamos en la actividad productiva,
vamos a buscar otros lugares donde ganar, que es la actividad financiera. Y al desplazar parte de los capitales de la producción a la especulación, disminuye la producción. Entonces vamos a tener el problema de, ¿se acuerdan que tenemos inflación y recesión? Esta inflación. ¿Pero qué decía de esta inflación? Que todo este periodo ya no iba a seguir igual, que algo estaba pasando. Entonces yo lo que digo es que esos elementos que fueron propulsores de crecimiento se transforman en obstáculos. ¿A qué? A la ganancia, al crecimiento de la ganancia. Entonces esos obstáculos generan reacciones, que pueden ser reacciones propias de los capitales, pero también presiones sobre las políticas. O sea, no es un solo elemento, como vos decís, ¿no es cierto? La presión sobre la política es que, bueno, ¿cómo hacemos para obtener más ganancias? Desplazamos parte de la actividad financiera, pero también pedimos cambio en las políticas. Todos los que apoyaban las políticas keynesianas al principio, porque era favorable a los empresarios, empezaron a decir, no, las políticas keynesianas son los culpables de la crisis. Entonces vamos a promover otro tipo de políticas, son las políticas neoliberales. ¿Sí? Está bien, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos. Lo que estuvimos viendo, entonces, de los 70 en adelante, mediados de los 70, la crisis y lo que nosotros vimos también, las reacciones frente a la causa principal de la crisis, que fue la caída de la tasa de ganancia en las actividades productivas en los países centrales, las grandes corporaciones. Entonces, ¿qué hacen esas grandes corporaciones? Por un lado, parte de capital a la actividad especulativa. Por otro lado, ese impulso al desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿qué buscaban? Incorporando nuevas tecnologías, hacer mucho más productivo el trabajo y obtener más ganancias. Pero esas nuevas tecnologías además permitieron reorganizar a escala mundial la producción de las corporaciones. ¿Cómo? Llevando parte de la producción a países donde el costo laboral era muy, muy bajo, muy bajo. Y de esa manera iban compensando esa caída, iban recuperando la tasa de ganancia y aplicando políticas neoliberales. ¿Cuáles eran básicamente la esencia de las políticas neoliberales? Transferir recursos de los sectores mayoritarios hacia los sectores más concentrados. Es decir, de la mayoría, aún de los sectores menos pudientes, hacia los sectores más ricos. ¿Cuál es el argumento? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Cuál es el argumento? ¿Con qué cara decían o defendían las políticas de sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen? Es la famosa teoría del derrame, de que sacarle a los que menos tienen para dar a los que más tienen es en beneficio de los que menos tienen. Todavía lo convencían, ¿no es cierto? Esto es más bien ustedes, ¿por qué? Porque los que más tienen van a ganar más, al ganar más van a invertir más, y si van a invertir, va a aumentar la producción, si aumenta la producción, va a haber crecimiento, va a haber empleo, y se van a beneficiar todos. ¿Y a ver más? No, todo lo contrario. Claro, la teoría del derrame, claro. La teoría del derrame que dice que hay que primero llenar la copa con más producción. Y lo único que define la mayor producción son los empresarios que invierten más. Entonces, no hay forma, y van a invertir los empresarios más si tienen ganancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar los salarios, permitir mayor ganancia empresaria, y el Estado tiene que empezar a bajar los impuestos a las ganancias. Los impuestos a la ganancia tenían un componente muy importante de redistribución. O sea, aquellos que ganaban cierto porcentaje pagaban un 30%, los que ganaban más de esa suma, un 40%. Inclusive llegó a haber tasas hasta de un 80%. No sé si entienden. O sea, si ganaban, vamos a suponer, pueden ganar distintos niveles, ¿no es cierto? Algunos ganaban niveles estratosféricos, ¿no es cierto? Bueno, los que ganan hasta acá, por lo que ganan hasta acá, pagan un 30%. Los que ganan hasta acá, pagan un 40%. Pero por lo que se gana acá, pagan un 50%. Por lo que se gana más de esto, pagan un 70%. O sea, para las ganancias muy, muy altas, la tasa también es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que dicen las grandes corporaciones? No puede ser, porque así no van a invertir los empresarios. Tienen que bajar los salarios y tienen que bajar el impuesto a las ganancias. Y ese proceso empezó ya en los años 70, 80, ¿sí? En las políticas neoliberales.
Y además dejar más lugar para la inversión empresaria, como a través de las privatizaciones de las empresas públicas. Es decir, hay como una contrarrevolución contra las políticas keynesianas. Esto era en contra de Keynes y en contra de los salarios, en contra de los trabajadores. Es decir, se produce como un péndulo, ¿no es cierto? Lo que era el capitalismo a principios del siglo XX, el capitalismo liberal, después viene el capitalismo keynesiano, y después viene nuevamente el capitalismo neoliberal. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la causa ahora de la crisis era la caída de la tasa de ganancia, que es lo que determina el capitalismo, el funcionamiento del sistema. Entonces así se va a recuperar la tasa de ganancia. Esas grandes reacciones, ¿me parece escuchar algo o no? ¿No? Esas grandes reacciones a lo mejor parece que con la voy a cerrar un poco acá. Les decía que esas grandes reacciones que se producen van a cambiar profundamente la modalidad de funcionamiento de la economía y de la sociedad a nivel mundial, no solamente en los países capitalistas, digamos, dominantes, centrales, sino en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque todo estaba estructurado. Entonces se rompe la modalidad de funcionamiento y la forma en que estaba estructurada las relaciones económicas internacionales. Y hay una presión desde las grandes corporaciones para un avance en la liberalización de la actividad económica, para que el Estado no regule ni proteja a los más débiles, ni ponga límite. Cambia totalmente el rol del Estado. Más que nunca, exactamente. Sí. Habíamos dicho con Mario, cuando yo toque este tema tenía que darme esa entrada y no está saliendo bárbaro. Porque el Estado está siempre presente, desde que nace el capitalismo. Sin Estado no hubiera nacido el capitalismo. El Estado conforma los mercados y que pone la base. Además, el Estado es que garantiza la propiedad privada de los medios de producción. Si no, ¿por qué va a un sector que no tiene medios de producción? Porque el Estado y el Estado que garantiza que se cumplan las reglas y las obligaciones. Sin Estado es imposible el capitalismo. Por eso hay algún delirante por ahí loco que dice que, acá en la Argentina también tenemos, ¿no es cierto?, que disolver el Estado y son partidarios justamente de los sectores más concentrados que se benefician del Estado. ¿Mm? Claro, hay política y política, hay que ver, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, dentro de este sistema, la modalidad de funcionamiento del orden social global termina siendo condicionado por la dinámica económica. La dinámica económica la competencia genera las grandes corporaciones, ¿sí? Las grandes empresas, los monopolios. Esas empresas son tan poderosas que inciden sobre la política. Y la política, en lugar de buscar el bienestar general, se somete a los intereses y las decisiones del poder económico. Entonces las políticas que se aplican son políticas que están, es decir, cuando hay colisión de intereses entre el poder, entre las corporaciones, por ejemplo, y la población o el ambiente o lo que sea, las políticas en general acuden en beneficio de las corporaciones. Tenemos muchísimos ejemplos de eso acá en Argentina y en Entre Ríos. Entonces las políticas también se van adaptando a esa realidad. Entonces, ¿qué decía? Esas reacciones que tienen que ver con la financiarización, que tiene que ver con la llamada globalización o la expansión de las empresas transnacionales en todo el mundo con otra forma de invertir. O sea, producen un bien, lo diseñan en un país, le sacan materia prima a otro país, lo arman, lo ensamblan en otro país y lo venden a todo el mundo, ¿cierto? Entonces eso logran un abaratamiento importante del producto y obviamente además de la mayor productividad, mayores ganancias, ¿no es cierto? La globalización, la financiarización, ganancia de la actividad financiera, las políticas neoliberales y la llamada revolución tecnológica. Sí, digamos, hay un término que también es más largo que se llama internacionalización, pero te empezó internacionalización y cuando empezás a escribirla después te olvidas como internacionalización de la actividad productiva, además de la actividad financiera, ¿no es cierto? Estas acciones que empiezan más o menos a mediados de los 70, se profundizan en los 80 en los países centrales con Estados Unidos y Gran Bretaña, con Reagan y la Thatcher en la década del 80, política neoliberal, y después ya en los 90 empieza con el consenso de Washington al principio de los 90 y después a ser aplicada cada vez en mayor escala. Y esto van a dar
como resultado un cambio muy importante. ¿Por qué? A mediados de los años 90, ya se van a empezar a ver los frutos de esas reacciones, los cambios que se dan a nivel mundial. Hay cambios importantes, por ejemplo, la revolución tecnológica va a generar una reestructuración de las empresas que permite reemplazar trabajadores por máquinas, por robots, ¿sí? Por la informática y la robotización, hace que de pronto una empresa pueda estar trabajando con 20.000, 30.000 empresas transnacionales, ¿no es cierto? Una empresa pequeña o mediana reemplaza por muy pocos trabajadores que manejan todo el sistema de computación. Entonces eso también, esto genera, por un lado, una desindustrialización en parte de los países capitalistas centrales, porque esa no le importa el país, le importa ganar. Entonces van a llevar los procesos productivos a lugares donde pueden tener menores costos. En especial, un país que recibe, son muchos países de Asia que reciben este tipo de inversiones con tecnología de punta, pero pagando salarios miserables. Obviamente las ganancias son enormes. Bueno, uno de los países que más se beneficia, entre comillas, ¿no es cierto?, porque se abre a recibir inversión extranjera, es la República Popular China, ¿sí? Que a la larga se va a transformar en un problema, pero recibe fundamentalmente inversiones de Estados Unidos. Estados Unidos hay lugares y ciudades inclusive industriales que desaparecen porque llevan la producción a China, entonces, a la República Popular China. Entonces, ¿qué hacen después? Y bueno, después exportan de China a Estados Unidos. Es decir, todo un entramado, organiza la producción a escala mundial. Pero la actividad financiera empieza a ser importante. ¿Por qué? Porque empieza a haber cada vez más posibilidades de ganancia, de multiplicar el capital en actividades que no son estrictamente productivas, que en definitiva no generan nueva riqueza real, pero sí generan riqueza a los poseedores digamos, de esos papeles. Esas inversiones empiezan a crecer y empiezan a separarse de la evolución del comercio y de la producción. O sea, se separa, normalmente en condiciones, digamos, normales del capitalismo, la actividad financiera acompaña la actividad económica y el crecimiento del comercio. Pero acá lo que se ve de los años 80 es que la actividad financiera crece enormemente, los volúmenes de capitales que se van acumulando, ¿por qué? Porque esos capitales generan muchos intereses, y esos intereses se vuelven a volcar y se hace cada vez mayores masas de capitales líquidos en relación a lo que crece apenas la actividad productiva. Si bien se recupera desde los años 80 hasta fines de siglo más o menos la ganancia, pero es sobre esa base, sobre una base que no es del todo, digamos, sostenible. ¿Por qué? Porque esto va a dar como resultado un éxito notorio, enorme, a lo que querían los capitales más concentrados del mundo, que es volver a tener altas tasas de ganancia, tanto en la actividad productiva, por todo esto, como en la actividad financiera. Vuelven a tener enorme rentabilidad. El reflejo de eso está dado en las cifras de cómo se distribuye el ingreso en los países centrales y en todo el mundo. Cada vez el ingreso se concentra en el sector, en la cúpula de la población, la más rica, ¿no es cierto?, del mundo, en ese 1% de la población mundial. A diferencia de lo que fue esta etapa del capitalismo. Acá la mejor distribución fue acá, hasta mediados de los 70, sí. Hubo antes también, es decir, hasta ese momento se mantuvo con buenos niveles. Después vamos a ver, claro, reflejo en la Argentina. Pero esto en el mundo, ¿qué dice? Bueno, fue exitosa esa contrarreacción o contrarrevolución, como le llaman algunos, neoliberal, de volver a ser altamente rentable para algunos sectores. ¿Por qué? Porque acá cayeron mucho en el camino. Todo proceso de reestructuración de los mercados y de recesión, como decíamos nosotros, genera cambios. Hay dos procesos importantes que se dan en todo proceso, en este caso, con mucho más razón, pero en general, que cuando hay recesión, se fortalece el sistema capitalista como tal y se fortalecen los sectores más concentrados. ¿Por qué? Porque en la recesión, como decíamos nosotros hace un rato, sobreviven los más poderosos y los que no pueden seguir compitiendo
se quedan en el camino. Entonces los mercados quedan más concentrados, quedan menos empresas más poderosas. Pero además, en los procesos recesivos, como se disminuye la actividad económica, lo que hay es un aumento de la desocupación. Y al aumentar la desocupación, en general, los trabajadores pierden poder de negociación en las comisiones colectivas y ante las cámaras empresarias. ¿Por qué? Bueno, porque si hay mucho desempleado, esto pasó en Argentina desde el siglo pasado, a fines del siglo pasado en adelante, si hay mucho desempleo, por más que haya inflación y que pierda poder adquisitivo de salario, los trabajadores prefieren conservar el empleo antes que presionar para que le aumenten el salario. O el empresario que le dice, si no querés trabajar por esto, yo tengo por 100 o 1000 que están dispuestos a trabajar por la mitad. Entonces la recesión disciplina a los trabajadores y elimina a las pequeñas y medianas empresas y deja el mercado cada vez más concentrado. Esto fue un proceso mucho más grande en el sentido de que lo que quedaron en el camino fueron cantidades muy grandes de pequeñas y medianas empresas en la reestructuración y de trabajadores, ¿no? Entonces el ingreso mucho más concentrado. Mediados de los 90 ya se empieza a ver los resultados. Hay una reestructuración de la economía mundial, ahora las empresas pueden volver a producir mucho y más, porque tienen nuevas tecnologías, pueden producir con menos trabajadores, pueden ganar mucho más, todo bárbaro, pero empieza a aparecer un problema a mediados de los 90 que digamos que no se manifiesta totalmente, y es que la revolución neoliberal fue tan exitosa que habíamos dicho, ¿se acuerdan en el encuentro anterior? Que genera un problema. Esa concentración de la ganancia en muy poco y esa exclusión de millones y millones que quedan afuera del mercado con muy poca capacidad adquisitiva. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Mercados agónicos que no pueden acompañar ese proceso de crecimiento porque no tienen recursos. Entonces, a mediados de los 90 eso se empieza a ver como un problema a nivel mundial. ¿Cómo se posterga ese problema de esa sobrecapacidad productiva que existe? Estados Unidos lleva a cabo un proceso de promover mayor gasto dentro de su territorio, mayor gasto privado y mayor gasto público, que genera una demanda muy grande sobre el resto del mundo. Es decir, que Estados Unidos va a empezar a comprar del resto del mundo mucho más de lo que le vende al resto del mundo. Porque Estados Unidos las empresas de Estados Unidos empezaron a producir afuera. Entonces parte de esa producción después la compran para abastecer el mercado. Entonces Estados Unidos va a empezar a tener lo que se llama déficit comercial o déficit de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque va a importar mucho más de lo que exporta. Va a tener un déficit. ¿Y eso qué significa? Que el resto del mundo tiene sobrecapacidad productiva, pero lo soluciona vendiéndole ese excedente a los Estados Unidos. ¿Se entiende más o menos? Estados Unidos es como de la economía mundial. Y mantiene por lo menos hasta fines de siglo en marcha la economía. Pero siempre con problemas. Ahora, ¿cómo hace Estados Unidos para lograr tener más consumo, más demanda global? Habíamos dicho, el consumo privado, porque promueve a través de lo que se llaman oleadas especulativas, que generan una mayor demanda privada por el efecto riqueza. En el sentido de que de pronto se generan movidas especulativas que hacen subir el valor de los valores en papel, ¿no es cierto? Es decir, los activos, donde los poseedores se sienten que son más ricos. En general, en la promoción de la especulación, los poseedores de los títulos son los que se beneficiarían teóricamente con el aumento de su valor, ¿sí? Y al aumentar el valor de los títulos generan un mayor ingreso, ya sea por intereses o por ganancia de las empresas que reparten eso. Entonces, el que tiene mayor ingreso ya no se preocupa tanto por ahorrar para el futuro, porque ya se está enriqueciendo en esos papeles, ¿no es cierto? Entonces eso genera mayor consumo, lo que se llama el efecto riqueza.
que llegó en Estados Unidos a generar un proceso donde el grueso del ingreso privado se destinaba al consumo, o sea, casi no había ahorro. Porque el individuo decía, ¿por qué voy a ahorrar más si yo soy rico? Ahora consumo todo lo que tengo, porque yo ya soy rico. Que yo no sé si le comenté el caso de los fondos de jubilación. O sea, los que trabajan en estar en la actividad, no existe la jubilación estatal, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que ir haciendo su propio fondo, pagando su propio ahorro, pagando un fondo de jubilación. Ese fondo de jubilación invierte en papeles cuyo valor aumenta. Entonces me informa a mí que yo cada vez tengo mayor valor, cada vez tengo mayor riqueza ahí acumulada, para cuando me termine de mi edad laboral. Entonces, bueno, digo, ¿para qué voy a seguir ahorrando más? Empiezo a consumir. Una forma similar al FJP. Bueno, allá tampoco mucho, porque después pasa que el tema es la financiarización, cuando genera una masa muy grande de capitales líquidos, en algún momento esos capitales líquidos se van valorizando. ¿Sí? Yo tengo un título, esos fondos de jubilación u otras empresas, ¿no es cierto?, que manejan fondos de inversión, invierten en títulos de deuda de empresas privadas o de deuda pública de otros países. Entonces, supongamos, compran deuda del gobierno de Argentina, que a su vez le genera una ganancia de un 10% de interés anual, que a su vez se capitalice, entonces crece un montón. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un momento que no se puede pagar? Y ahí se desinfla. Ahí el valor de lo que yo creía que tenía se desinfla. Entonces eso también pasó. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no es cierto? Entonces empiezan a explotar burbujas, lo que se dice la explosión de las burbujas, en la segunda mitad de los 90, ya estaban poniendo en evidencia que, ojo, que el crecimiento de capital líquido, especulativo, si no tiene un sustento real, va a empezar a tener problemas. Empezaron en países que eran parte del sistema mundial, pero no países centrales, como por ejemplo el caso de México, el caso de los países del sudeste asiático, el caso de Brasil, de Turquía y después de Argentina a fines del siglo. ¿Por qué? Y pues no podía pagar. O sea, en teoría, la Argentina debía tanto, vamos a poner un bono de $100 más tanto de intereses. Sí, pero bueno, pues cuando no se podía pagar, el valor de ese título no llegaba ni a la mitad. Entonces empieza a ver lo que se llama la explosión de las burbujas. En México, por ejemplo, se le llamó el efecto tequila, como era la culpa de México, ¿no es cierto? Como que era culpa, no, eso es México que aplicó mal las políticas. En realidad, México fue el primero que aplicó las políticas del consenso de Washington. O sea, las políticas que llegaban los países centrales, ¿no es cierto? Por ser buen alumno le pasó eso. Y después llegó también a la Argentina. Pero es un reflejo de un problema global, que no se puede sostener un aumento infinito de riqueza financiera si no hay crecimiento de riqueza real. No se puede. Si ustedes pueden probar, ¿no es cierto? Si tienen todos los dólares que tienen, los guardan en un cajón un año y van a estar en la misma cantidad. No se multiplican por sí mismos, ¿no es cierto? Esta riqueza financiera crece, pero a base de captar cada vez mayor cantidad de riqueza generada en el proceso productivo. Es decir, que el problema acá no se solucionaba todavía el problema de la crisis. Porque tenía dos problemas acá, a fines de siglo. Siglo XXI, principios del siglo XXI, fin del siglo XX, se empieza a ver que fue exitosa las reacciones y la modificación del sistema capitalista a nivel mundial, en términos de los intereses de los sectores de las corporaciones más concentradas del mundo. Fue muy exitosa, bárbaro. Claro, pero empieza el problema. Son tan exitosas que han acumulado tantos capitales, se llama capital líquido, los capitales en papeles, pero que no se sostienen. Y son tan exitosas las políticas que hacen muy rentable la actividad productiva, pero resulta que no tiene mercado. Entonces empieza a haber esos dos problemas que va a tener el capitalismo a principios del siglo XXI. ¿Cómo se atemperó hasta ese momento? Como yo le decía, Estados Unidos, hasta inclusive en la primera década, hasta el 2005, 2006, hacía de locomotor en la economía mundial. Llegó a tener un déficit de 800.000 millones de dólares anuales en la balanza comercial. ¿Qué quiere decir? Que le compraba al resto del mundo lo que el resto del mundo producía por encima de su capacidad de absorción. Todo bien, pero lo compraba ¿con qué? Con este tipo de política, promoviendo el consumo privado. ¿Y qué otra cosa se empezó a promover en gran escala en los 90 y hoy llegó acá en todo el mundo se promueve?
para generar más consumo. Como los salarios no suben, el poder adquisitivo y los mercados están agónicos, ¿qué se empieza a promover para que igual haya consumo? Crédito en general, el uso del crédito. El uso del crédito en general. ¿Para qué? Para mantener la máquina del consumo, porque entonces no es casualidad eso, es porque se requiere darle alguna fuerza a la demanda cuando los mercados son tan concentrados, desiguales y excluyentes, ¿no es cierto? Entonces hay varios procesos que van cambiando la realidad del mundo y empiezan a ver el problema real de fondo que tiene el capitalismo como sistema. Y es que ha llegado un momento donde es difícil sostener la actividad económica porque hay una sobreacumulación de capacidad productiva en relación a las posibilidades de que crezca la demanda en forma sostenida. Sobreacumulación de capacidad productiva. O sea, hay capacidad productiva, pero no hay mercado, no hay demanda. Y hay una sobreacumulación de capitales líquidos. Son demasiadas la cantidad de capitales líquidos que crecen, pero no tienen una correspondencia ¿con qué? Con la generación de riqueza. Esos son los dos grandes problemas. Pero mientras tanto, siguen todas las políticas en Estados Unidos para tratar de que, por ejemplo, con mayor demanda, con más gasto público. Se promueve gasto público en Estados Unidos. Como decíamos hace un rato, el Estado interviene en Estados Unidos. El Estado es clave. No solamente para invadir y ocupar territorio y asegurarse recursos esenciales, sino también para garantizar que el mercado siga creciendo. Entonces, cuando sucede esta explosión de burbuja, la burbuja de las .com, por ejemplo, que había una gran demanda de acciones de las empresas de las .com porque ahí iban a dar ganancias enormes y cada vez se pagaban más el valor de las acciones, y después, y toda la gente que había comprado esas acciones muy altas pensando que era más rico, terminó con problemas. Entonces, cuando en esos casos se achicaba la demanda, y cuando se achica la demanda, ¿qué hace el Estado? Aumenta el gasto público. ¿Qué es lo que aumenta el gasto público en Estados Unidos? Y fundamentalmente el gasto con destino a defensa, seguridad y armas. Y ahí es donde vienen procesos que tratan de justificar ante la sociedad norteamericana los mayores gastos que va a tener el Estado en el presupuesto, ¿no es cierto?, en defensa y seguridad, generando el miedo al terrorismo. Pueden venir inclusive hasta dentro de nuestro territorio, entonces tenemos que aceptar en los presupuestos un aumento muy importante en el gasto en defensa y seguridad. Entonces, no por casualidad, sucesos como el tema del atentado a la Torre Gemela, o el tema de que hablamos también las supuestas armas químicas que tenían, que llegaban el terror adentro del propio territorio, ¿no? Entonces, con eso se justificaba. Entonces, hay un aumento nuevo del gasto, y así Estados Unidos va sosteniendo con más demanda el crecimiento de la producción del resto del mundo. Pero va cambiando, se estaban generando muchos cambios, porque después que explota la burbuja, hay una caída, como se dice, hay un enfriamiento de la economía, entonces el Estado tiene que gastar más, pero eso también genera más gasto público en Estados Unidos, mayor deuda. ¿Sí? ¿Y cómo se va generando nuevas burbujas? Y ya estamos en el siglo XXI. Bueno, la última gran burbuja fue la de las hipotecas. De las hipotecas. En 2007, 2008 explotaron. O sea, desde 2003 en adelante, con la idea, ¿no es cierto?, de generar artificialmente más demanda, lo que se hacen es promover básicamente el otorgamiento de crédito por parte de los bancos a cualquiera que tenga o no tenga capacidad después de prepago, ya sea para compra o construcción de vivienda. Eso segura que va a generar un efecto expansivo sobre la economía, ¿sí? Porque el impacto, el efecto multiplicador que tiene la construcción es importante. Si construcciones masivas de vivienda y compra de... Eso no solamente genera mayor actividad económica y mayor empleo, sino que también lo que genera es un aumento desmedido en el valor de los inmuebles. Porque al haber mucha demanda, se paga más, ¿no es cierto? Se paga mucho más por ese inmueble. Y los bancos
otorgan crédito de una manera absolutamente irresponsable, sabiendo que ni siquiera van a poder cobrar muchos de esos créditos, pero lo dan generosamente. ¿Por qué? Lo dan hipotecando el bien del que toma crédito, ¿sí? Entonces dicen, no, pero nosotros le damos crédito, pero tenemos la garantía real de la casa. Pero lo que pasa es que el valor de las casas están sobredimensionadas. Entonces, en realidad no era tanta esa garantía. Con periodos de gracia, es decir, esperar 1 o 2 años para empezar a devolver o para empezar a pagar intereses. Y con tasa de intereses bajos. Pasados esos 2 años, cuando hay que empezar a devolver y sube la tasa de interés, ahí viene el tema de la explosión de burbuja, cuando no se puede pagar. Pero ¿qué se hacía con esas hipotecas? ¿Qué hacían los bancos, estos bancos poderosos, ¿no es cierto?, que manejan la economía del mundo, con esa hipoteca? Con esa hipoteca hacían, a su vez, instrumentos de inversión que ofrecían a que tenía dinero y que quería invertir de todo el mundo. Sí, estas son empresas financieras, fundamentalmente, que ofrecen a aquellos que tienen recursos líquidos, ofrecen que inviertan. Es como una forma de invertir para tener una rentabilidad asegurada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se van generando deudas en el sistema bancario por hipoteca, pero también se va generando una masa muy grande de papeles en todo el mundo de aquellos que tienen plata e invierten en fondos de inversión de los Estados Unidos. O sea, ¿qué más seguridad y qué más serio que eso, ¿no es cierto? Cuando 2007 empieza a aparecer el problema de que esos papeles no tienen sustento porque las hipotecas no se pueden pagar, y porque además, si el banco dice, bueno, pero no se puede pagar la hipoteca, yo le remato la casa, pero si todos empiezan a perder así la casa, el valor de las casas se desinfla, entonces ya no cubre el valor real. Entonces hay una crisis fenomenal que no es solamente la crisis de los bancos que dieron hipoteca y no pueden cobrar, sino también una crisis de los cientos de miles de personas que se quedaron sin la vivienda en Estados Unidos, y de, ni hablar, las grandes fortunas en todo el mundo que se desinflaron porque habían invertido en esos fondos de inversión. Ahí se le generó la crisis de 2007, 2008, que llegó acá más o menos en 2009 el coletazo. Ahí vino una crisis muy, muy, muy fuerte, una gran crisis. Entonces decimos 2007 a 2009, que va a poner bien de manifiesto este problema de las burbujas, y este problema de que no es tan sólido el capital líquido, en el sentido de que parece que uno tiene tanta riqueza, pero que no, todos los papeles de deuda valen porque se supone que tienen derecho a cobrar sobre ganancias futuras, ¿no es cierto? Pero si después esos que tienen la deuda no pagan, esos papeles se desinflan. Entonces acá va a empezar a haber una gran crisis mundial que pone en evidencia, por un lado, esa masa grande de capitales líquidos que no se sostiene totalmente, empieza a desinflarse, y ese problema que va a empezar a ser la sobrecapacidad productiva que tiene el mundo y que Estados Unidos no puede sostener con ese mayor consumo de manera indefinida, porque era sostenida con políticas artificiales. O sea, Estados Unidos empieza a tener problemas y empieza a tener problemas en el mundo. Mientras tanto, ¿qué cambios se producen? El problema de lo que se llama la centralización de capitales o la acumulación de riqueza. El desarrollo de la actividad financiera no es pareja ni llega como posibilidad a todo, sino que algunos sectores muy poderosos sí pueden hacer grandes negocios. Pero eso es a costa de ir apropiándose de riqueza generada en la actividad productiva o de riquezas acumuladas, riquezas generadas anteriormente. Eso es lo que se llama un proceso de acumulación por desposesión, porque otros pierden, se acumulan porque otros van perdiendo todo. En los momentos de explosiones de burbuja y de crisis, y hay muchos que pierden todo. Y hay pocos que ganan mucho. ¿Cómo? Claro, por eso digo, es una acumulación por desposesión. No solo que se acumula porque se generó más riqueza real,
sino porque le sacaste al otro. Y aumenta de manera exponencial la concentración de capitales en un puñado cada vez más reducido de grandes bancos y grandes fondos de inversión. O sea, este proceso financiero lo que permite es multiplicar la acumulación de riqueza concentrada en apenas el 1% de la población mundial. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos, que en realidad son los capitales financieros que gobiernan, cuando se produce esta crisis de las hipotecas y de los bancos? Porque los banqueros, los grandes bancos, que dieron el préstamo a cambio de la hipoteca, lo dieron sabiendo que no le iban a cobrar a la hipoteca. Pero con esa hipoteca y sabiendo que esa hipoteca era insolvente, hicieron otros papeles y lo vendieron sabiendo que eran, como se dice, fondos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso se sale a la luz, lo menos que podría haber hecho el gobierno es llevar a los presos a los estafadores, porque estafaron a todo el mundo. Hicieron una maniobra fabulosa sabiendo que era una estafa. Lo que se hace entonces a partir de ese momento, lo que hace el gobierno de Estados Unidos, es empezar a dar enormes subsidios a esos grandes bancos. Hicieron una primera emisión de 800.000 millones de dólares para auxiliar, con el argumento de que eran tan importantes y tan grandes que no podían caer. Claro, acá fue un proceso donde, en cierta manera, el Estado tomó esos papeles que no tenían valor y lo valorizó, pero se los dio a los bancos emisores, a esa plata. Porque algunos pensaron que esa ayuda del Estado, de Estados Unidos, 800.000 millones de dólares que pone en circulación, emite 800.000 millones de dólares, es para, por ejemplo, ayudar a los que perdían la vivienda o a las empresas constructoras. No, quedó en un puñado muy reducido de grandes bancos. Otra súper estafa. O sea que en vez de llevarlos presos, los premió. Y los banqueros cobraban primas por la rentabilidad que habían tenido los bancos, que andaban entre 10 y 12 millones de dólares por año. O sea que esos ejecutivos que eran grandes estafadores, en lugar de estar en la cárcel, tenían esas remuneraciones, ¿no es cierto? También, yo después les voy a acercar un trabajo, un resumen, porque es medio largo, que me llegó de una colega, donde muestra cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos es como nuestro Banco Central, es el que tiene la responsabilidad de emitir o no emitir más o menos dólares y de poner tasa de interés más alta o más baja. Y que no solo tiene incidencia en los Estados Unidos, que es la gran potencia mundial, sino que incide en todo el mundo. Porque cuando aumenta la tasa de interés de la deuda de Estados Unidos, los capitales en muchos lugares vuelven a Estados Unidos para obtener esa mayor tasa de interés. Entonces desfinancia el resto. O sea que es importante el rol que tiene la Reserva Federal, pero resulta que la Reserva Federal de Estados Unidos está en manos de los bancos. No es como acá que está en el Estado, sino que son los principales bancos del país, son los que manejan la Reserva Federal. Y tiene absolutamente independencia del gobierno. O sea, el gobierno no puede decir nada. Entonces, la Reserva Federal auxilia. ¿A quién auxilió? ¿A todos los bancos? No. Auxilió a los más grandes. Y con esa plata los más grandes lo que hicieron fue comprar todo lo que estaban en dificultad de los bancos chicos. Es decir, aumentó enormemente el proceso de concentración. Eso está todo mostrado, porque hubo investigaciones y denuncias. Lo que pasa es que el gobierno, teóricamente, porque la estructura institucional hace que no pueda intervenir de esa manera, ellos usaron la posibilidad de emitir dinero para darse a ellos mismos dinero, que fueron los grandes estafadores, para seguir aumentando esa especulación. Porque ese dinero no fue ni para producción ni para los... Y eso generó entonces millones de personas que perdieron la vivienda y un proceso muy grande de empobrecimiento del sector de la población. En Estados Unidos ya en esa época más o menos creció a más de 45 millones la cantidad de pobres.
¿sí? En general con las políticas públicas, pero con estos casos así, ¿no? 45 millones, que ahora está más o menos en 50 millones pobres, es más que la población argentina. Los pobres en el país más poderoso y más rico de la Tierra, ¿no es cierto? Es toda la idea, ¿no?, de las características que asume la nueva modalidad de funcionamiento del capitalismo y el resultado de las políticas neoliberales. Entonces acá lo que va a haber es un proceso de salvataje de los bancos, de todos los bancos que hicieron todo este mecanismo, ¿no es cierto?, nocivo, de inversiones en papeles que no tenían sustento, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros países también los bancos centrales intervinieron para comprar esos papeles que no tienen valor para salvar a los bancos privados. Ese proceso se dio también en Europa, porque había bancos que compraron papeles de inversión en Estados Unidos en cantidad, ¿no es cierto? Entonces, para salvar la caída de esos bancos, el Estado pone plata. Y los estados se empiezan a endeudar, porque obviamente eso genera déficit al Estado. ¿Se entiende esto o no? El Estado ayuda a los bancos, toda la manga digamos, de mafiosos y especuladores, y viene la otra vuelta, a partir del año 2010 en adelante, que empiezan a presionar, el poder financiero empieza a presionar sobre los estados para que apliquen políticas de ajuste. Porque dice que no se puede ser, la fiesta se acabó. Pero la fiesta no es la fiesta que hicieron ellos que estafaron a todos, sino que política de ajuste sobre los gastos sociales, sobre el sistema de jubilación, que privaticen, es decir, pasó en muchos países. Un caso muy paradigmático fue Grecia, ¿no es cierto? Que le obligaron a entregar, qué sé yo, islas, puertos y todo, propiedades públicas para poder pagar la deuda y ajustar también los salarios y las jubilaciones. Es decir, que los mismos que generaron la estafa, los mismos que se beneficiaron de la ayuda del Estado para no caer, después presionaban sobre el Estado para que el Estado ajuste, pero no por lo que hicieron ellos, sino en los... bueno, es un poco lo que podemos ver acá en Argentina, ¿no es cierto? Y además hacían negocio. ¿Cómo? Claro, bueno, pero esta toma dimensiones gigantescas, ¿no es cierto? Desfinancia mucho a los estados y va minando la capacidad de los llamados estados del bienestar, ¿no es cierto? Que cada vez tienen menos posibilidades de brindar todos los bienes y servicios que brindaba a la población en los países. ¿Mm? ¿Hasta acá vamos más o menos o no? Uh-huh. Al mismo tiempo, esos países se ven una necesidad imperiosa de solicitar crédito a instituciones que son originales de los Estados Unidos. Sí, ya. Era la movida. Exactamente, ya habíamos arreglado que si yo me demoraba mucho en esto, él me apuraba con vamos a salir un poco de Estados Unidos. No, ya estamos saliendo de una... digamos, si uno lo analiza desde el punto de vista racional, de la justicia y de los derechos de los humanos de vivir dignamente, es una locura. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista de la estrategia de esas capitales, es impecable la estrategia, ¿no es cierto? Sí, son varias mentes brillantes. Claro. Yo no quiero tirar todo, quiere tirar todo para que ustedes se tiren por el balcón. Vamos a guardarlo hasta el cuarto encuentro, después sí. Si no, ya para la próxima le van a quedar la mitad más o menos, van bajando. No, pero lo importante es entenderlo para no ser tan iluso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la realidad, ¿no es cierto? Cuando se dice, bueno, sí, pero Argentina tiene que ser confiable, tiene que ser responsable ante los inversores. Los inversores extranjeros son delincuentes, estafadores gigantescos. Esta estafa gigantesca tenía que estar todos presos, si no fusilados por lo menos, y obtienen ganancias fabulosas y siguen pasándole todo el fruto, ¿no es cierto?, de ese saqueo que cae sobre las espaldas de los que menos tienen. Es una locura. Sin solucionar ningún problema de fondo, porque uno dice, bueno, está bien, es un sacrificio, pero a partir de acá se recomoda todo. No, cada vez estamos peor. Porque cada vez sigue creciendo este tema de las burbujas. Porque los estados, cuando le dan fondo a los bancos, esos bancos no se lo dan ni a los clientes, ni a la actividad productiva, ni mejoras sociales, sino que esos bancos lo que aprovechan es para invertir y comprar sus propias acciones para que se valoricen más, o para comprar
otros bancos y otras empresas en dificultades. Cada vez que hay crisis, hay muchas empresas en dificultades, entonces con estos recursos que reciben del Estado, esos bancos y esos fondos de inversión adquieren empresas. Entonces ahí está el otro problema. ¿Qué hacer con esa masa tan grande de recursos líquidos que se han acumulado a nivel mundial en un puñado tan reducido de estos bancos, de estos fondos de inversión, que no se pueden sostener mucho tiempo más si no se genera actividad productiva? Pero ¿qué pasa? Que si se vuelca masivamente a invertir en actividad productiva, es decir, en mayor capacidad de producción, y si hoy ya hay una sobreacumulación de capacidad productiva, eso de tener una capacidad de producción gigantesca, pero el problema es que no hay mercado. Entonces, este problema, en parte, durante el siglo XXI, estos capitales gigantescos que se están acumulando empiezan a apoderarse de sectores, territorios, regiones, mercados y países, y se empieza a producir yo diría que una concentración tan grande del poder mundial que ha cambiado totalmente la dinámica que ha tenido el capitalismo hasta este siglo, hasta principios del siglo XXI. En el sentido de que hoy, yo por ahí tengo algunos datos, no sé si son bastante reveladores, hay 3 o 4 fondos de inversión, gigantescos, ¿no es cierto?, que son dueños de la mayor parte de la economía del mundo. Esos fondos de inversión son dueños, por ejemplo, de las 5 empresas, las gafandas tecnológicas, ¿no es cierto? Son dueños de todas las empresas farmacéuticas que fabrican la vacuna a nivel mundial, son dueños de las empresas petroleras, son dueños de los medios de incomunicación y de desinformación, son dueños de las tierras, son dueños de todo. Y no solo eso, sino que también son dueños de los bancos que manejan la Reserva Federal de los Estados Unidos. No, no es burbuja, eso es real y sostenido. Eso, digamos, los 2 fondos más conocidos que tienen más poder, BlackRock y Vanguard. Hay 2 o 3 un poquito más. BlackRock y Vanguard son dueños de los bancos que manejan la Reserva Federal, es decir, los más poderosos del mundo. Pero a su vez son dueños de bancos más poderosos de todo el territorio del planeta. Son dueños de la deuda pública de los países, son dueños de las empresas alimenticias, es decir, son dueños de prácticamente todo. Entonces, estos fondos se están, diría, acomodando a bajar a la realidad en el sentido de apoderarse de empresas. Ya no queda solamente el capital líquido. No, son dueños de las empresas monopólicas en cualquier rubro que uno tome a nivel mundial, de energía, de alimentos, de medicamentos, de petróleo, de lo que sea. Eso tiene como contrapartida esa estructura social que yo les decía. La estructura económica tan concentrada genera una estructura social tremendamente desigual y con mucha exclusión. Una exclusión fenomenal. Sí, no hay forma de igualar, de alguna manera bajar. Y ni hablar del poder que tienen frente a los gobiernos. Esos 2 fondos de inversión manejan activos por un valor que es superior al Producto Bruto de Estados Unidos. ¿Superior al Producto Bruto de Estados Unidos? Imagínense si tendrá poder para, por ejemplo, censurarme una clase que grabamos y subimos al canal de YouTube porque no le gustaban algunas cosas que decía. Así, vuelan, pero... Porque a su vez, esto tiene que ver con otros problemas que nosotros vimos sí, yo les decía a ustedes que cuando hablamos del mundo y de la crisis, hablamos de la crisis que existe hoy a nivel planetario del sistema capitalista como tal, porque el sistema capitalista necesita crecer, generar ganancia y crecer, generar ganancia y crecer. Y hoy el problema que tiene es que no puede crecer demasiado porque esa sobreacumulación de capacidad productiva
no supera la posibilidad de demanda. Cuando ha pasado eso en situaciones anteriores, en épocas anteriores, eso se soluciona con guerra, destrucción masiva de capacidad productiva y una nueva etapa de renovación de inversiones. Guerras masivas, difícil que se den por la capacidad destructiva que hay entre países, que bueno, algunos, yo he leído por ahí algunos informes últimos que dice que si explotara toda la capacidad que existe hoy en el mundo de acumulado, tendría una explosión que tendría ondas expansivas hasta Plutón. No sé si será así, pero que seguro que desaparecemos todos, ¿no? Entonces una guerra así difícilmente, digamos, no es absolutamente imposible, pero difícilmente que se dé porque, voy a decir, matarse entre ellos termina todo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo generar una nueva etapa expansiva? Este es un problema que tiene el capitalismo, ¿sí? ¿Cómo recrear demanda con esta realidad? Y el otro problema es un problema físico, material. Se podría recrear demanda porque hay una crisis humanitaria que ha generado más de 4.000 millones de seres humanos que viven en la pobreza estructural. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué no incorporar parte, como las políticas keynesianas de otras épocas, parte de esa población al consumo, y de esa manera va a tener vida para rato de crecer el consumo? Pero ahí viene el otro tema, el tema de la limitación física. La limitación física. Crecimiento, ustedes saben que ya hablamos en otro momento, ¿qué es la producción? ¿Qué es la actividad económica? Es tomar recursos que tenemos de la naturaleza, transformarlos y adaptarlos a nuestras necesidades. Eso es producir, ¿sí? Lo cual significa sacar bienes que tenemos a disposición, y crecimiento significa sacar cada vez mayor cantidad de bienes y a una velocidad cada vez mayor, quemar cada vez más energía para llevar a cabo ese proceso y arrojar cada vez más desechos y residuos. Eso es crecimiento, eso es lo que genera este sistema, eso es lo que generó, en especial, con la ayuda del uso masivo del petróleo, del gas, que era abundante y barato durante el siglo XX. Entonces eso generó inclusive el crecimiento de la población, ¿no es cierto? Una población de 1.000 millones hace 100 años, un poco más, a tener hoy casi 8.000 millones. Claro, pero el planeta ya no da más. El capitalismo se expandió tanto que empezó a superar la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad en ese sentido. Lo último de cuando que ya me a 8.000 millones, que fue posible por esta dinámica que tiene el capitalismo y por el uso masivo del petróleo, combustible abundante y barato, hasta fines del siglo XX. Ahora ya empezamos a ver otra cosa. Entonces llegamos a que en este siglo tenemos un capitalismo que está siendo profundamente reestructurado, pero uno dice que esto ya ni siquiera va a ser capitalismo, porque va a ser como un feudalismo, porque este sector poderoso tiene una mirada que yo denomino ya desde hace muchos años, decía esto, era neomalthusiano. Neomalthusiano. Malthus era un economista que hace más de 100 y pico de años veía en el proceso expansivo del capitalismo que cada vez había más población, empezaba a aumentar la cantidad de población, pero los alimentos no podían aumentar tanto, decía él. Entonces eso iba a producir una crisis, algo iba a pasar, iba a haber una sobrecantidad de población en relación a la posibilidad de producir alimentos. Entonces él decía que eso se iba a equilibrar naturalmente con guerras, pestes y hambruna. Guerras, pestes y hambruna iban a hacer de que eso iba a adaptar la cantidad de... El tema es que esta cúpula del poder mundial, más allá de lo que tiene esos cerebros de pensamiento que a veces entienden lo que dicen en sus proyectos estratégicos, que para ellos, primero, ellos saben que este planeta no da para seguir creciendo y consumiendo y depredando como lo viene haciendo hasta ahora. Y ya lo estudiaron, yo creo que les comenté, ya en los años 70 hicieron un estudio, el estudio del Club de Roma, publicado en el libro que se llama Los Límites del Crecimiento. Y ya en ese momento estimaron, en función de modelos que iban incorporando mayor producción, mayor consumo, el uso de productos que empiezan a ser escasos, que ya para la segunda o tercera década de este siglo iba a haber escasez irreemplazable de muchos bienes que son indispensables.
O sea que ellos ya sabían al principio de los 70, por eso llamaban los límites del crecimiento, el estudio ese, que ya no alcanzan los recursos del planeta. Y a principios de los 80, en esa medición que se hace sobre lo que es la huella ecológica, que es el impacto que nosotros tenemos en términos de sacar recursos y tirar desechos en territorio, la cantidad de territorio por habitante, cuál es la huella ecológica que estamos generando, y a nivel mundial se mide esa huella ecológica y a principios de los 80 ya empieza a ser negativa a nivel mundial la huella. ¿Qué quiere decir? Que a principios de los 80 nosotros empezamos a desarrollar actividades, o sea, el cúmulo de todo lo que hacemos supera la capacidad que tiene el planeta de reponer lo que estamos sacando y de procesar los desechos que estamos tirando. 30 años después se hizo un estudio para ver del misma procedencia, ¿no es cierto?, del Club de Roma, y fueron verificando que no se equivocaron. Y ya para esta altura hay muchísimos estudios sobre distintos, sobre las reservas escasas que quedan en un producto que son esenciales para la vida, y que nos están mostrando entonces que es imposible recrear 1.000 o 2.000 millones de consumidores más con esta dinámica de capitalismo porque ya no da el planeta. Esto se mide todos los años y se calcula más o menos que estamos en casi un 70% por encima de la capacidad que tiene el planeta de soportar la actividad. Un 70% por encima. O sea, si no disminuimos un 70% ese ritmo depredador, sacar recursos, tirar desecho y quemar energía, no tenemos futuro. Sí, hay como distintas respuestas a esto. Lo de la economía circular es muy limitado, ¿no es cierto? Porque en general hay respuestas que siguen apostando a que es posible resolver el tema ambiental, ecológico, recursos dentro de la lógica de este sistema. Y la lógica de este sistema requiere crecimiento permanente. Y lo que se cuestiona es que es imposible seguir creciendo. Al contrario, es que hay que disminuir. Digamos, en realidad, nosotros vamos hacia una situación de decrecimiento, nos guste o no. Es tal cual. El tema es el siguiente, que ese decrecimiento puede tomar distintos caminos. Lo que sí seguro que no va a poder mantener es la forma actual en que está funcionando el sistema del hiperconsumismo depredador y el hiperproductivismo, porque ya nada más. Y hay, en todo caso, elementos que en forma parcial nos están indicando cómo ya superamos ciertas situaciones límites, digamos, donde es muy difícil después retornar y que pueden generar procesos que se realimenten y terminen con la vida en el planeta. Vamos de a poquito. El tema alimento es un problema. El tema energético es otro problema. El tema de recursos esenciales para producir muchas cosas que estamos necesitando es otro problema. Pero no es igual en todos los países. Es decir, hoy por hoy tenemos, y ya vuelvo a la tuya, sí, hay, digamos, no es que falte, se encarece. En la lógica del mercado, si falta o si hay escasez, sale más caro. Entonces puede faltar para algunos sectores, para otros no, depende. Donde sí falta en términos absolutos es en los países muy pobres. Pero en los países ricos se va a encarecer muchísimo los alimentos. ¿Por qué? Porque el tema es que, además de todo este proceso, se da fuera de Estados Unidos, por un lado, una desintegración de muchas economías nacionales que tenían fuerte componente industrial, cuando las grandes empresas llevan su producción industrial a otros países, ¿no es cierto? En Europa se sufre ese problema, porque muchas de las empresas, de las grandes empresas, invierten en países donde, es decir, pagarle a un trabajador chino o vietnamita, mejor dicho, pagarle a un trabajador alemán, lo mismo se paga a 20 o 30 o 50 trabajadores vietnamitas. Entonces, no piensan dos veces, van para ese lado, ¿no? Entonces, se van generando problemas en los países, y en Estados Unidos también. Estados Unidos sufre un proceso de desindustrialización muy grande porque las empresas llevan las inversiones a la República Popular China. El tema es que, paralelamente a esto que yo les comento,
El impacto que se ve es que aparece, fundamentalmente, no sé si tanto, pero sí el caso de la República Popular China, como una potencia que compite con Estados Unidos en el control del mundo. Control del mundo significa acaparar los recursos que sabes que son esenciales y tratar de asegurárselos para abastecer ellos mismos. En realidad, el mayor crecimiento de la depredación de recursos a nivel mundial en el último cuarto de siglo y de la contaminación está sobre la espalda de la República Popular China. Lo que pasa es que la República Popular China produce muchas cosas para abastecer a Estados Unidos. O sea que uno no puede tomar solamente en términos territoriales porque hay un poder mundial y una forma de organización del mundo de esa manera, donde se entrecruzan territorios y capitales, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la República Popular China empieza a tener cada vez más poder y empieza con su estrategia a tratar de acaparar también para abastecerse de un montón de bienes que son esenciales para mayor producción. En África ha avanzado mucho y también en América Latina. Las inversiones de la República Popular China. Y obviamente que lo hacen en competencia y a veces juntas, porque hacen empresas, porque, digamos, las empresas no tienen nacionalidad, ese poder mundial globalista asociado a una u otro país, pero sí en general se dice el poder de lo que se llama el imperialismo occidental, ¿no es cierto? Es decir, el club de Bilderberg que junta a las familias más poderosas, que tienen vinculación con los fondos de inversión y con los bancos, pero que por ahí encuentran ciertos obstáculos en países como Rusia o China, que no responden tal cual a las estrategias y necesidades de esos capitales, y en parte compiten. Entonces, Estados Unidos puede hacer todo eso que hizo, porque entre otras cosas emitió dólares. O sea, ¿cómo compraba por 800.000 millones de dólares más de lo que vendía? Y porque emitía dólares y entregaba al resto del mundo, porque tenía esa posibilidad. Ahora, cuando empieza a haber países que quieren alejarse del dólar y comercializar en otra manera, ahí vienen los problemas. El problema es que Estados Unidos lo resuelve fácilmente. Invade el país y se acabó. ¿Sí? Como pasó con Libia, como pasó con Irak, con Afganistán, que donde también hay otros intereses. Es decir, país que no acepta el dominio del dólar, pero aparece China, y aparece Rusia. Entonces empieza a haber problemas, cómo llevar a cabo un proceso de reestructuración del capitalismo mundial o de la sociedad mundial, porque hoy prácticamente el capitalismo organiza la humanidad en todo el planeta, tiene que resolver ese tema. Pero hoy es mucho más poderosa económicamente la República Popular China que Estados Unidos. Estados Unidos sí es más poderoso militarmente. Entonces ahí es donde vienen los problemas de que tienen que resolver ciertas disputas entre ellos, y es lo que estamos viendo que tangencialmente utilizan otros países para resolver esa disputa, ¿no es cierto? Porque no disputan directamente. En el caso de Rusia, bueno, ¿cómo resolvemos con Rusia? Vamos a llevarlo a la guerra, vamos a usarlo a los ucranianos. Ucrania es territorio de sacrificio, pero abiertamente, no importa. Ahí metemos todas las armas de la OTAN para atacarlo a Rusia. Y eso a su vez genera problemas en el comercio mundial y en el abastecimiento mundial. Ahí es donde viene el problema, bueno, macanudo. Son países, Ucrania y Rusia, que eran gran productores de alimentos y de energía. Entonces ahí viene el problema. ¿Y por qué también? Porque Rusia estaba empezando a ampliar los lazos comerciales con Europa, que era una zona de dominio indiscutible de Estados Unidos. Cuando empieza a ampliar, y no solo eso, sino que ya estaba por inaugurar el último gasoducto que va a proveer de energía a Europa, fundamentalmente a los países más poderosos como Alemania, Estados Unidos hace rato que viene aplicando sanciones para que no le compren gas a Rusia y para que no se habilite ese gasoducto. Como Alemania seguía adelante, porque depende de la energía. Hay industrias de Alemania que si no hay energía se acaba y abastecen a todo el mundo de muchos insumos. Entonces, ¿qué hacen? Y promueven este conflicto. Y obligan a los europeos a aliarse y a llevar a cabo toda esta guerra. Y ahora los europeos se encuentran con que no tienen el abastecimiento, bueno, tanto de alimentos, ¿no es cierto?, abundante, y esto afecta a todo el mundo también, y de energía.
¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos provee ahora de energía a Europa, pero un costo que es 6 o 7 veces más caro que el que tenía la Rusia. Ahora, fíjense qué locura. Es decir, sacrifican a Ucrania y sacrifican a los europeos, sin ningún beneficio, porque el que se beneficia ahí es los bancos que financian todo esto, que son ellos, las empresas de armas que proveen, que son ellos, y adicionalmente también la provisión de petróleo, que Estados Unidos tenía producción a partir del fracking, que es mucho más costosa, entonces no era comercialmente viable llegar, pero ahora sí, ahora se le tiene que comprar sí o sí porque no pueden abastecerse de Rusia, y de alimentos. Es decir, negocio. Este conflicto entre la OTAN y Rusia es un negocio fabuloso para algunos, pero increíble, si no lo van a frenar, si no hay alguna otra, digamos, alguna movida muy grande que los llame a la reflexión, ¿no es cierto? Entonces, hay un conflicto no resuelto de poderes en el mundo, pero hay un problema también de, digamos, de desequilibrios muy fuerte. Y ahí es donde viene el tema de la estrategia del poder mundial que yo llamo neomalthusiana. Neomalthusiana en el sentido que ese poder mundial es más consciente que cualquiera de nosotros y tiene más información que cualquiera de nosotros sobre la escasez irreversible de recursos que son esenciales para la vida. Eso lo saben. ¿Cuál sería la respuesta racional, como decimos nosotros, bueno, qué debería hacerse? Y bueno, en lugar de el uso desmedido, irracional, gigantesco de ciertos recursos energéticos y recursos minerales, recursos de alimentos, como se están haciendo, hacerlo de forma más racional. Pero eso no sería capitalismo. El capitalismo lo que necesita es cada vez más consumo, cada vez más producción y más rápido, ¿no? Entonces, no se cuestiona del poder mundial esa dinámica. Lo que sí del poder mundial se plantea, su interpretación es que el problema en el mundo es que somos muchos. Somos demasiados. Sí, sí. Tiene mucho que ver, sí. Después podemos ver, yo tengo un artículo donde se analiza quiénes financian ese proceso y va a aparecer entre los dueños de las empresas que supuestamente compiten en la fabricación de la vacuna, los principales accionistas, BlackRock y Vanguard. Es decir, que además tienen todos los medios de comunicación, los medios grandes de comunicación masivos, y tiene las 5, Google, Amazon, Apple, etc. Es decir, dominan, si vos querés decir algo distinto, pasa que nos pasó a nosotros. Nos sacaron la clase y nos dijeron, la próxima vez le sacamos el canal. Así nomás, fácilmente. Son capaces de censurar a un presidente de Estados Unidos que tuvo el loco Trump, lo censuraron, así que imagínense a un pericho como de alguna facultad de la UNER, tiene un poder fabuloso. Entonces su proyecto es relanzar o reacomodar la sociedad mundial capitalista sin cambiar la modalidad, pero están sobrando mucho. Claro. Acá lo que es, el proceso es guerras, pestes y hambruna. Las guerras, digamos, hay estudios que muestran que por guerras, no guerras masivas, pero sí guerras acotadas en todo el planeta, es impresionante la cantidad que está muriendo todos los días de conflicto y violencia. Porque además las guerras son funcionales no solo para eliminar población, sino para hacer negocio. Porque los bancos financian a los dos que están en guerra. Y no solamente financian, y promueven. Y además, no solamente negocio de los bancos, sino negocio de las empresas de armas. ¿Quién es el principal productor de armas en el mundo? Pero por lejos, exportador, Estados Unidos. Estados Unidos, lo que no descentralizó fue su complejo militar industrial. Eso quedó Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que tiene poder de veto de los que definen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que tiene que ser el proceso de paz mundial. O sea, son los principales responsables de la paz mundial. Imagínense qué asociado que pueden estar por... un sentido positivo para la humanidad, esto del multipolarismo, que estamos hablando, de la aparición de China, y que pudieran salir de
la moneda, dólar, puede generar algún tipo de esperanza en cuanto a que esto trae un poco de oxígeno a las relaciones entre los A ver, países. ¿está claro o no está tan claro porque está muy tapado por el manejo mediático que tienen a nivel mundial, que ese poder mundial primero está tremendamente concentrado, lo que se llama el poder globalista, le llaman, que está más allá de los intereses de un territorio u otro? Porque hay sectores poderosos, empresarios, que están más ligados a su territorio. Su suerte depende de que ande bien la economía de ese territorio. Entonces se ponen a esto, pero no por un problema de principio, sino por un problema de reparto de riqueza. Es decir, desindustrializar parte del territorio de Estados Unidos afectó a ciertas industrias, a las petroleras, a las automotrices en algunos casos. Entonces están en disputa con ellos, ¿no es cierto? Ahora, ese poder concentrado tiene claro que así como está el mundo no puede seguir. Entonces, una es que sobra población. Digamos, no digo sobramos, porque no creo que alguno de los que esté acá esté dentro de los privilegiados, ¿no es cierto? Sobramos mucho, sobramos 4.000 millones, como por lo menos 4.000 millones de personas. El proceso de eliminación de población puede ser por la vía de las guerras, no una guerra masiva, porque ahí se liquida todo. Pestes y hambruna. El hambre mata. Y mata alrededor de 50.000 personas por día, según el relator de Naciones Unidas por la alimentación. Ya en el año 2010 estimaba que en 100.000 personas por problemas de nutrición mueren cada día. 100.000 personas cada día. Así imagínense, la desnutrición y el hambre también es otra forma de control de población. Y pestes, ¿sí? Por la cual el tema está muy discutido, la cuestión de lo que yo llamo la farsa pandemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay muchas cosas entre medio, pero que tiene que ver con otro aspecto, que no es solamente que disminuya la cantidad de población, sino también que aumente de manera increíble el control del Estado sobre la población. Los mecanismos de control del Estado sobre la población han aumentado en lo que va de este siglo, en especial del 2020 con todo el tema de las medidas que se tomaron, que inclusive se asemejan a ciertos controles rigurosos que tiene el caso de la República Popular China, donde hay un control absoluto, gobierno autoritario que hacen un seguimiento hasta persona por persona. Y donde hay un sistema de premio y castigo, y donde que se porta mal le sacan cierto beneficio. Digamos, ese proceso que apunta a que cada uno tenga, digamos, su tarjetita, donde ahí se registra todo lo que recibe, lo que consume, pero también cómo se porta. ¿Mm? Controlar la población, nosotros tenemos políticas de natalidad contraria, que por más que haya hambrunas, sí, sí, pero más o menos porque pobreza hay y sigue habiendo mortalidad infantil. Y además, el tema del control, se avanzó en controles en Argentina, se avanzó bastante. En las medidas que se tomaron, aprovechando todo el tema de la medida que tomaron, es medida de control absoluto. Es decir, que cuando en la historia de la Argentina o cuando en la historia del capitalismo, aún en épocas de guerra y dictadura, por ejemplo, se haya prohibido a una persona salir de su domicilio, como nos pasó a nosotros acá. ¿Cuándo se prohibió juntarse con su familia? Porque en la época de la dictadura había represión y todo, pero se buscaba a los que estaban participando, digamos, activistas, sectores que estaban resistiendo la dictadura. Pero acá era ilegal hasta hacer un cumpleaños de un nene de 5 años. Y era tan efectivo la medida que ni siquiera tenía que movilizar ni el ejército ni la policía. Simplemente con meterle la cabeza de la gente para que el vecino denuncie en un teléfono que se están juntando más de 5 personas. Es decir, el control social avanza en el sentido que tiene, por ejemplo, en la República Popular China, que es un control absoluto. Que cuando quieren controlar, dicen, bueno, hay un virus que anda dando vuelta, paralizamos una ciudad que tiene 20 millones de habitantes, y no pueden salir, y lo prenden elementos, y si salen lo matan. Es decir, no hay, y además después está el control de decir, bueno, cada uno tiene todo su antecedente, y si se porta mal,
le quitan puntaje y no puede, por ejemplo, bueno, hacer lo que sea. Es decir, avanzar ese contexto. Entonces, el poder mundial, este poder mundial, tiene un proyecto para el mundo. ¿Por qué? Porque saben que está la cantidad de gente que viene a quedar excluida, que tiene que buscar la forma de mantener la gobernabilidad y la estabilidad. Yo tengo 2 artículos de la misma persona que un especialista le comentaba en otros cursos, que es especialista en nuevas tecnologías y en prever qué es lo que puede venir en el futuro. En realidad el desarrollo tecnológico que existe hoy es fenomenal. No para bien de la humanidad, si no estaríamos todos bien, ¿no es cierto? Pero es fenomenal el avance de la neurociencia, del control del cerebro humano, es absoluto. Entonces, dice que esta persona normalmente daba conferencias para hablar sobre esos temas, y ya se había dejado de hacerlo porque estaba cansado, pero dice que le ofrecieron tanta plata que decidió aceptar una invitación que le hicieron. Lo llamaron. Entonces también encontrarse con un auditorio de mucha gente, había 5 personas nada más. Pero eran los 5 de los más ricos del mundo. Y él pensó que tenía que explicarle, quería explicar más o menos cómo era la tecnología. Dice, nosotros lo que queremos saber, en síntesis, decía él, lo que querían ellos saber es como que se iban a producir, ellos llamaban eventos. Eventos son colapsos, que ya vamos a hablar de los colapsos, cómo pueden venir los colapsos, y los colapsos se acabó la civilización, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de algo en ese tema. ¿Qué pasa cuando vos tenés decenas o centenas de millones que no tenés para ni energía ni alimento? ¿Cómo lo controlás? Bueno, tenés que desarrollar, por un lado, técnicas, ¿no es cierto?, de control social y, obviamente, un ejército muy poderoso. Entonces, ¿cuál es la preocupación de estos personajes? Que tenían previsto todo, pero no sabían cómo hacer para garantizar la fidelidad de los que manejan el ejército. La fidelidad, porque si después ellos, si lo que manejan el ejército, ¿cómo garantizan que después ellos no se hagan del poder y se rebelen y lo reemplacen a ellos que eran los dueños Él le trató de explicar de que mucho mejor sería lograr que haya condiciones de vida saludable para todos, que se podía viviendo de otra manera. Pero ellos no entraban en razón. Digamos, así como hay sectores que están preparándose para ir a vivir en lugares que, en caso de que siga aumentando el calentamiento global, hay zonas del planeta que va a ser inhabitable. Entonces, que ya se están haciendo en lugares, digamos, escondidos, cómo van a poder sobrevivir frente a situaciones de colapso, ¿no es cierto? Una posibilidad que no se descarta, pero que es muy difícil, el tema de que pasen a usar las armas nucleares, ¿no es cierto? Entonces, el problema es, como vos le decís, que frente a eso hay otros sectores que tienen otra estrategia, que también de acaparar recursos, como el caso de la República Popular China, pero que no entra dentro aparentemente no es parte del círculo íntimo del poder mundial, y por eso es que tienen que ir o superando o ir a una confrontación, ¿no es cierto? Que puede ser económica, militar. Algunos hablan de que van a ser, así como hicieron con Rusia, de provocarla a través de Ucrania, de tratar de provocarla a través de Taiwán a China, ¿no es cierto? No sé, pero que es un final abierto, pero que de todas maneras, yo lo que quería señalar es que sí, mientras haya obstáculos entre ellos, por lo menos nos dan tiempo a nosotros para que no avancen acá. ¿Por qué? Porque a su vez, ¿qué tienen como proyecto para el resto del mundo? Como yo les decía, sobramos. En América del Sur, lo que sobramos son habitantes, están de más los habitantes. América del Sur es para sacar recursos. Sí, pero peor de tratar de hacer, porque hoy ya no ni siquiera lo que necesitan en América Latina es 2 recursos, ¿sí? Minerales, energéticos, alimento y agua. Claro, bueno, pero no es porque ha cambiado mucho, porque hay cambios sustanciales, porque no siempre sobró la población en los términos de ellos, porque el capitalismo ha generado una expansión que recién a partir de los años 70 se ve que ya superó los límites del planeta. Yo hasta diría, a principios del siglo XX, nosotros fuimos parte del capitalismo mundial y éramos como proveedores de granos y carne, ¿no es cierto? Pero ahora hay otra cosa, que es muy distinta esencialmente. Sobra población. Se podría alimentar, esa población que queda afuera podría vivir en
claro, no, porque la mayoría de- A ver, yo les digo, una cosa es lo que ellos piensan, ¿sí? Ellos piensan, este sistema tiene que seguir con su dinámica así. A ver, sectores que siguen consumiendo en un día lo que consume un asiático en un año, ¿no es cierto? Un africano en un año. Y eso no lo ponen en discusión ellos. Digo en términos de ello. Hoy en el mundo se está produciendo alimento que podrían alimentar a 10, 12 mil millones de seres humanos. ¿Sí? Y hay 2.000 millones que pasan hambre todos los días y somos 7.800. Es decir, obvio que se puede vivir dignamente, razonablemente, pero no con las pautas de consumo que existen hoy. Entonces, pero eso sería poner en cuestión este orden social, que es lo que obviamente yo pongo en cuestión, ¿no es cierto? Pero no ellos, que ellos son los dueños. Entonces, ellos tienen un proyecto. Hay problemas entre ellos. ¿Por qué traigo esto? Porque sé que existen otras posibilidades y que hay una necesidad imperiosa y urgente de empezar a hacer otra cosa diferente frente a los peligros que nos encontramos, tanto por la forma en que se está resolviendo la crisis del sistema capitalista, como por los peligros que significan que siga avanzando este sistema en términos de sustento ambiental. De sustento ambiental. ¿Cuáles son las limitaciones del ambiente? Bueno, por un lado, el tema energético. Ese es un tema grave. Energía necesitamos para vivir. Aunque tengamos acostado en una cama y no nos vamos hasta que estemos durmiendo, ahí estamos consumiendo energía. Energía necesitamos todo. La energía es básica para la vida y para movernos y para producir y para lo que sea. Energía es esencial. El tema es que nosotros estamos utilizando energía de una manera loca, desenfrenada, sin necesidad de hacerlo tanto. Y la fuente primaria de la generación de energía que usamos a nivel mundial, el 85% proviene de los combustibles fósiles. Gas, petróleo y carbón. El 85%. Hay otras formas de producción, algunas más peligrosas, como energía nuclear, otras más o menos, como la hidroelectricidad, pero la básica es esa. El tema es de tal magnitud ese consumo que nosotros ya estamos superando las reservas que hacen viable económica y materialmente la extracción. Es decir, petróleo sigue habiendo, pero cada vez está en lugares más difíciles y más costosos de sacar. Entonces, ahí es donde se habla de la tasa de retorno energético. Si vos vas a poner más energía en sacar que lo que sacás, y no tiene sentido. La tasa de retorno energético en las primeras explotaciones de petróleo era más o menos una relación de a 1. O sea que para sacar 100 barriles de petróleo, uno tenía que consumir el equivalente de un barril. Entonces, bueno, era rentable, porque uno tenía el petróleo mucho más accesible. El tema es que el cenit del petróleo convencional ya llegó por ahí por el año 2005-2006. Ya no pudo seguir aumentando más la producción. Pero el consumo sigue. Entonces empezaron a producir otras formas, las formas no convencionales de petróleo y gas, ¿no es cierto? A través del fracking, por ejemplo. Pero eso tiene una tasa de retorno energético muy bajo. Hay que generar mucha energía, gastar mucha energía para sacar, y cada vez menos. El cenit de todos los combustibles de petróleo, combustible líquido, se calcula que se llegó más o menos en 2018, 2019. Es decir, que ya no va más aumento, pero el consumo sigue. Pero el tema es que cada vez va a ser menos la producción. Y el cenit del gas está más o menos estimado entre 8 y 10 años. ¿Qué significa? Que tampoco va a haber mayor producción. Entonces, las proyecciones de seguir creciendo demandan cada vez mayor cantidad de energía, pero cada vez va a haber menos. Y el tema es que si nosotros llegamos a 10, 15 años sin haber cambiado de manera radical la matriz energética que tenemos, no hay forma de reemplazar con otras fuentes energéticas el consumo que nosotros tenemos de hoy de petróleo y de gas. No hay alternativas. Es decir, que el problema central pasa por el consumo y no por la producción. Claro, es decir, nosotros tenemos que cambiar la modalidad de producción y consumo y disminuir drásticamente el uso de esos recursos. Lo cual no es imposible, pero lo que pasa es que no se ataca eso, porque eso significa ir en contra de lo que es la tendencia del capitalismo, que es tener cada vez más consumo y cada vez más producción.
Este es el tema. Entonces, si uno piensa en alternativas a reemplazar el petróleo con otras fuentes de generación de energía, como por ejemplo, llamada teóricamente energía limpia, como la producción de... Sí, lo que se llama la bioenergía, es decir, con el etanol o como el petróleo, de sacar, por ejemplo, energía de productos vegetales, ¿sí? De las 100 productos vegetales. Claro, sí, el biodiesel. Lo que se estima más o menos es que nosotros necesitaríamos, para reemplazar la cantidad de consumo de petróleo que tenemos actual, por eso necesitaríamos ampliar, obviamente, la producción, digamos, las tierras dedicadas a producir esos vegetales para hacer energía, ¿no es cierto? Pero para eso necesitaríamos más o menos una superficie que andaría en un 240% por encima de la superficie total del planeta Tierra. De la superficie total del planeta Tierra. Es decir, de la superficie cultivable del planeta Tierra, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros necesitaríamos tener 2 planetas y medio. 2 planetas y medio, pero solamente para usar la Tierra para producir energía y no alimento. Y no alimento. O sea, lo cual es materialmente imposible. Es imposible. Es decir, imposible pensando en la cantidad. Si uno quisiera reemplazarlo por energía nuclear, que ya de por sí es un peligro enorme, mucho más grande, pero aún así existen en este momento alrededor de 550 centrales nucleares, pero ya estamos llegando al cenit del uranio. Al cenit, quiere decir que ya va a haber más problemas de materia prima para las centrales nucleares, ¿no es cierto? Pero además, para reemplazar el consumo de petróleo por centrales nucleares necesitaríamos alrededor de 50.000 centrales nucleares, lo cual es materialmente imposible, además de ser un riesgo imposible, no se puede. Entonces, uno puede decir, sí, energía eólica, pero lo que pasa es que son necesarias y que hay que desarrollarlas, pero primero que no reemplazarían ni un pedazo, es decir, lo que primero hay que atacar es la forma de producción y de consumo, cambiar. Pero además, para pasar a esas formas si nosotros quisiéramos reemplazar el uso que nosotros tenemos de la infraestructura basada en petróleo, en eso tendríamos que tener un fuerte aumento del consumo del petróleo, porque todos somos petróleo, todo lo que se hace con petróleo. Para hacer la infraestructura necesaria para hacer, bueno, todo. Tendríamos que llenar la superficie de la Tierra de placas solares y de molinos eólicos, ¿no es cierto? Decir que no, sería casi imposible. Entonces, pensar, o por ejemplo el caso de los autos eléctricos, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a hacer autos más a petróleo, que ahora hacemos en base a electricidad. Si nosotros quisiéramos hacer autos eléctricos, necesitamos la batería con litio. Y la reserva de litio actual no alcanzaría ni para la mitad del parque automotor existente en el mundo para reemplazar. Es decir, los estudios que hay sobre los materiales necesarios para producir esa energía alternativa limpia, en la hipótesis de mantener el consumo actual de energía, no alcanzan la reserva en el mundo. Porque el tema es que sí, se está explotando. Lo que pasa es que está todo en base a subsidios que se está dando. Pagamos nosotros, pero la verdad que van a seguir sacando vaca muerta para llevarlo después a los puertos y abastecer ahora. Pero otro tema, ya vamos a entrar a la Argentina, pero ya vamos a entrar. Si ustedes sobreviven desde el próximo 2 encuentros, hacemos la energía de vaca muerta. ¿Cómo andamos de horario? Ya estamos medio... Falta poquito. Tratando un poco de resumir. Lo que está pasando en el mundo es inédito, no lo pasamos nunca en la historia de la humanidad. Esto que está pasando. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros nos enfrentamos a la posibilidad de la desaparición de la humanidad. La primera vez. De la desaparición. Que vamos a desaparecer. Porque ya estamos viviendo la 6ª extinción masiva de especies. La 6ª extinción masiva. Yo, desesperado por llegar a tiempo, voy rápido y pierdo. La 6ª extinción masiva de especies. Las extinciones masivas de especies se producen, bueno, cuando por determinado acontecimiento genera que desaparezcan un 70 o un 80% de las especies vivas en el mundo, vegetales y animales, ¿sí? Han existido 5 extinciones masivas de especies desde que se formó el planeta hace 4.600 millones de años.
y de que empezó la vida, 3.000 y pico millones. La última extinción, la quinta, fue hace 66 millones de años. 66 millones de años, o sea, bastante. Pero ahora estamos viviendo ya la sexta extinción masiva de especies. Por la cantidad, por la velocidad que están desapareciendo especies vegetales y animales. Y el tema es que en este caso lo estamos generando nosotros. Y obviamente que vamos a desaparecer si no logramos cambiar. O sea que no es un problema. Entonces digo, existe la primera vez en la historia que estamos analizando una situación que es inédita, porque podemos desaparecer. Pero además, el tema es, que yo también lo digo porque es muy, muy significativo, es decir, que somos la primera generación en la historia de la humanidad que nos enfrentaba al peligro de desaparición de nuestra especie, ¿no es cierto? Pero somos la última, dado el tema de los plazos que tenemos, somos la última que podemos hacer algo para salvarlo, para evitarlo. Somos la última, porque ya, si no lo hacemos ahora, y no sé si todavía estamos a tiempo. Yo, digamos, aspiro que sí, desesperado, trato de transmitir esto a todos. Lo que pasa es que la gente cada uno en su rutina, después sale de acá, vuelve y sigue haciendo más de lo mismo. Y haciendo más de lo mismo, no vamos a llegar a ningún otro resultado que es lo que tenemos hasta ahora. Ese es el tema. ¿Existe problema? Sí. El problema del colapso energético. Si nosotros no logramos articular la sociedad para que se prepare para otras formas de producir, que ya se vaya preparando, otras formas de producir, de consumir, muy diferente a la que tenemos, nosotros vamos a situaciones de colapso energético, por ejemplo. No va a haber energía disponible. Y cuando no haya energía disponible, cuando haya muy poca, se lo van a acaparar los países más poderosos. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo, estamos preparando el terreno para que se la lleven a otro lado. Vamos a hacer un gasoducto de Vaca Muerta al puerto de Bahía Blanca para que se lleven, como que nosotros tenemos sobrante energía. No. Pero yo les he dicho a ustedes el ejercicio mental de qué pasa si nosotros no tenemos energía. ¿Cuánto duramos? Horas. Horas. Eso es un colapso. ¿Por qué? Y porque si nosotros no entramos acá mismo, alguien dice, mirá, no va a haber más energía. ¿Qué no tenemos más? No va a tener más nada. No es que no va a tener más ventilador o aire acondicionado o luz. No, no va a tener más ni alimento ni agua. Y entonces ahí que se acaba la civilización, se acaba todo, ahí saldrán. Porque no se toma conciencia de eso. Todo esto que vos acabas de escribir, pasa de eso todo. Digamos, las perspectivas son abiertas en el sentido de que se está trabajando, se están avanzando en buscar formas de producción, digamos, como para hacerlo muy simple, pero lo retomamos en la próxima, ¿no es cierto? La salida para nosotros es urgente regenerar las autonomías locales, recrear comunidad, volver a buscar la unidad social que necesitamos para llevar a cabo ese proceso de transformación que nos dé mucho más autonomía en lo local, producir lo que consumimos en lo local, para generar energía de formas limpias y alternativas en lo local, porque es lo único que nos va a permitir hacer frente a los colapsos que van a ser seguros en el futuro, y que hay sociedades que ya entraron en esos colapsos y que ya sufrieron. Y ahí no es igual para todos si nosotros no nos organizamos. Los que tienen más poder van a hacer lo que lo otro va a ser la masa. Eso que están pensando en el poder es decir, bueno, tenemos que afinar bien los controles sociales, los aparatos represivos, porque sabemos que la gente, si está con hambre, va a salir a lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, esto es como para tener una idea de que vamos hacia situaciones donde tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir generando actividades que son depredadoras de energía, y no, es lo peor que hay. La megaminería es una actividad que genera un consumo energético fenomenal. Es decir, quema energía, la megaminería. La actividad, digamos, lo que se llama los agronegocios, ¿sí? La producción digamos, la monoproducción de transgénicos con uso masivo de recursos es uno de los, además de los procesos que a nivel mundial genera más emisión de gases de efecto invernadero, pero además utiliza mucha energía, a diferencia de lo que es la agroecología y la producción cercana, ¿sí? Y diversificada. Sí, te lo produce transgénico. Lo que pasa es que son los mismos, son los dueños son los mismos, ¿no es cierto? Pero ellos tienen un proceso que ha generado, por ejemplo, un comercio mundial que es irracional en términos de energía. Porque nosotros no podemos estar vendiendo la soja a los chinos
o a los europeos porque alimenten los chanchos y nos vendan el jamón, qué sé yo, es una locura. Es una locura porque ha sido posible porque hemos tenido energía abundante y barata que no la vamos a tener más. Lo primero que va a entrar en colapso es el comercio lejano, porque se necesita otro tipo de energía que no la va a tener ni energía eléctrica tampoco. Entonces, hay problemas que nos están diciendo por dónde va el camino si nosotros queremos empezar a construir algo distinto. Y hay lugares, y hay comunidades, y hay regiones y ciudades que están empezando a pensar eso. Empezar estratégicamente cómo empezamos a prepararnos para estar mejor frente a los colapsos que se pueden venir. Que van a venir, porque, digamos, es como dice, la física, el planeta no crece, los recursos no se expanden como se expande el capitalismo. Entonces, si no pensamos en que hay otra forma de producir que necesita mucho menos recursos y mucho menos energía, y otra forma de convivir que necesita mucho menos comprar y tirar, y que pasa por otras cosas que son mucho más valiosas. Entonces, si no pensamos en eso, y vamos a seguir haciendo más lo mismo hasta que nos encuentre así desprevenido el colapso. Y eso es lo que uno busca cuando empecemos a analizar la situación mundial y de la Argentina, ¿no es cierto? Lamentablemente, las políticas públicas responden a esto mismo. Entonces tenemos que lograr que cambie las políticas públicas o cambiar nosotros, ¿no es cierto? Para ver cómo podemos recrear las condiciones, dentro de las cuales para mí la salvación inicial está en fortalecer las autonomías locales y recrear la cohesión social, que es justamente lo que más ha destruido este proceso de globalización, ¿no es cierto? Es decir, las autonomías locales, en cuanto a producir todo lo que se pueda localmente, de alimento, todo lo que se necesite, se pueda producir lo que necesitamos y consumir lo que tenemos, ¿no es cierto? Y energía lo mismo, sí, hay caminos, pero los caminos son muy diferentes a lo que tenemos ahora. Esto es como un anticipo, vamos a seguir hablando de la Argentina en todo caso, pero lo que les quiero decir es que hay posibilidades, pero seguro que las posibilidades no nos van a regalar. Ese sí es la seguridad. Es decir, si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, no vamos a tener porque ya sabemos cuáles son los planes de ellos. Nos van a encerrar, nos van a aplicar sanciones y si nos salvamos, ¿no es cierto? Claro, tenemos que abrir los ojos antes de caer en eso, ¿no? Sí, y además que podemos mejorar muchísimo la calidad de vida, como dicen algunos, ¿no es cierto?, en el tema del decrecimiento, tenemos que desmaterializar la felicidad. Podemos ser mucho más felices sin necesidad de tener que comprar, tirar, comprar, que es lo que... Las medidas que se tomaron fueron absolutamente en esa dirección. Es decir, aislate y encerrate encima. Y encima te meten miedo de manera de que, ¿sabes qué? El sistema inmunológico queda más debilitado, que después salí y te llega una basura y te contaminas, ¿no es cierto? Pero después le voy a mandar un artículo de los medios de comunicación a nivel mundial, entre otros, ¿no? El artículo que se llama, no sé, los dueños de la pandemia, algo así. Eso está a fondo. Le voy a dar otro artículo, pero esto que yo les doy son datos de un artículo sobre la propiedad de BlackRock y Vanguard de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos. Pero ese otro habla de que son dueños de las tecnológicas, son dueños de las farmacéuticas, son dueños de los medios de comunicación, es decir, que por todos lados. Además, tienen perfectamente armado el control a través, si traten de poner qué sé yo, nosotros pusimos, ¿no es cierto?, en una clase que hablamos de este tema, y automáticamente nos vino una sanción, sacaron en la grabación de esa clase y si lo volvíamos a tener, nos sacaban el canal. Nosotros grabamos las clases de la materia y lo subimos a un canal de YouTube, ¿sí? En esa clase hablamos de este tema. Entonces, al tiempo nos llegó el aviso. Ha sido eliminada esa clase. Es una grabación de una universidad pública, es decir, un abuso absoluto de una censura brutal, ¿no es cierto? Y si lo llega a hacer, le sacamos el canal, donde tenemos todo guardado todos 2 años de clase a distancia que tuvimos por el tema de la medida de la pandemia, ¿no es cierto? No sé si esto ahora nos afectará o no, trataremos que no, o trataremos de hablar, de decirlo en otros términos,
porque tienen además de gente, tienen programas y todo especiales para detectar todas estas cosas, ¿no es cierto? Claro, hay ciertas palabras, yo a veces no entiendo por qué algunos decían no, porque, viste, le dicen con otro sentido y todo, claro, porque si no automáticamente él salta, lo buscan, listo, sanción y dan de baja. Así que no es fácil, pero el otro también, porque dice, pero vos sos un utópico, vos creés que así vamos a poder cambiar. Digo, si vos sos más utópico, si creés que siguiendo con este rumbo que llevamos, vamos a tener alguna solución. Eso sí que es utopía, ¿no es cierto? Lo otro sí, es difícil, pero... Creo que con la pandemia hubo un cierto resurgimiento local, la producción local, no manejado bien a la misma gente, y eso sí. quedó como esas cosas. Localmente, claro. Afectó un poco, digamos, todos los canales de comercialización a nivel mundial, las cadenas, ¿no es cierto? Pero en cierta manera, en otra manera... Sí. Sí. Lo ideal es hacer todo lo posible para preparar el terreno para no... Porque después no es fácil decir, si vos, como yo digo a veces, ¿no? Si vos no tenés ni siquiera fuego para cocinar en tu casa, ¿qué haces? Y se acabó y ya no podés más. Es decir, y empezar a producir. Y no es que va automáticamente, bueno, ahora vuelve la gente a la tierra y los saberes productivos y la capacidad productiva de la tierra y los insumos. Eso tenés que ir preparándolo y la cohesión social también, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con lo que tenemos que charlar en los próximos encuentros, chicos, pero por ahora yo creo que estamos, ¿no? Yo les mando algo más, sí, les mando información, les mando bibliografía y ya saben que el miércoles que viene